Buenas noches, América Latina. Buenos días desde Mequillo, Israel. Un placer saludarles a cada uno de ustedes. Así que, David, cuidado que se te apague la compu. Ya sé por qué te pusiste esa cara. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro encuentro, bueno, encuentro número 24 de manera que se ha grabado, aunque han habido 2 o 3, creo yo, y no se grabaron, así que sería prácticamente nuestro seminario número 26 o 27, formalmente, pero desde el punto de vista oficial sería el encuentro número 24. Y me place saludarles a cada uno de ustedes, que bueno que se han sumado o siguen sumándose, amigos, hermanos, colegas en esta travesía de nuestro estudio. Y quienes hemos emprendido el compromiso de este estudio, la persona de David, mi persona, que hemos encabezado este movimiento, nos place compartir con ustedes. Qué gusto. Hoy, si no, obviamente la semana pasada estuve como de manera interrumpida en el estudio y quiero también pedirles perdón por haber subido a la plataforma muy tarde. Por eso creo que tiene muy pocas vistas, así que si algunos no han visto, no estuvieron la semana pasada y no han visto el estudio de la semana pasada, ya está en el canal, pueden acceder a ello, lo cual nos permite volver a revivir ciertas informaciones, revivir algunos conceptos. Y si no sé, más bien no quiero pecar de ir adentrando a un siguiente capítulo, que hoy nos tocaría el capítulo 18, pero quisiera más bien dejarle el podio a nuestro querido David. No sé si se cerró, si se selló, si más o menos, aunque nunca vamos a terminar. Siempre lo que queremos es no dejar ciertos cabos sueltos, pero debido a que yo estaba de manera interrumpida al enlace, no sé en qué quedó el capítulo 17. Habíamos hablado de el Shaddai, la circuncisión, el cambio de nombre de Sarai a Sara, Abraham a Abraham. Había muchos temas, muchos insumos que fueron soltándose. Y estoy más que convencido porque no he podido volver a ver el enlace, solamente lo subí tal cual se había grabado, y no he tenido la dicha de volver a conectarme con la última información. Pero más bien no quisiera dejar cabos sueltos. No sé si David tiene algún tema pendiente que quedó de este capítulo 17, y sé que hubo mucho dinamismo, mucha participación del equipo, del grupo, quienes estuvieron. Así que, tocayo, en este instante, antes de adentrarnos en el capítulo 18, quisiera saber si hay algo que quedó pendiente que quisieras compartir con nosotros del capítulo 17. Bienvenidos sean todos. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Yandra. Dios les bendiga a todos y a todas. Bueno, la semana pasada tocamos el 17 y la última participación por ahí estuvo Eunice sobre la mutilación, si la circuncisión es parte o es una mutilación, y es buena la pregunta. Y quedó por ahí algún deber o alguna tarea pendiente para investigar sobre el santo prepucio, que es un tema que parece mentira. Hubo un tiempo, un auge, aún el Concilio Vaticano, creo que tocó el tema sobre el santo prepucio, porque si Jesús fue un ser humano, el Jesús histórico fue circuncidado, los judíos metían el prepucio en un tachito como de arena o de tierra, donde ponían el prepucio para no botarlo. Algunos dicen que tienen por ahí el santo prepucio. Jesús se fue sin prepucio al cielo en la Asunción. Otro dice que se desapareció el prepucio y se lo llevó. Ese tema tonto, un tema vago, un tema que no tiene quizás para muchos tema de estudio, para otros ha sido un dolor de cabeza el tema del santo prepucio. Ahí quedó para que lo lean, investiguen, porque en algún momento de salir por ahí algún investigador
a quererte el tema y tienes que por ahí rajarte con las respuestas. Pero eso fue más o menos, quedamos en la circuncisión, quedamos que es el pacto de carne y sangre, es el pacto donde la carne es cortada y emana sangre y cae a tierra, y ese acto de la circuncisión es un acto, según las escrituras hebreas, que el eterno Boreolán, el eterno Yahweh, lo hace por estatuto perpetuo, es decir, que es un estatuto que no va a cambiarse jamás. Nadie se puede presentar al Señor si no tiene la circuncisión. Entonces yo les decía que cuando yo hice mi primer sermón, año 94, 95, me acuerdo tanto que el tema del primer sermón que yo hice fue Jesús es nuestro prepucio. Y me cayeron encima, ¿no? Patán, malcriado, atrevido, grosero, aberrante. ¿Cómo vas a decir que Jesús es el prepucio? Pero yo lo veo desde la parte que dice Pablo, que ya no somos circuncidados por mano de hombre, sino circuncidados de corazón en la cruz del Calvario, porque Jesús es el acto de carne, donde la carne es cortada, donde cae a tierra y emana sangre. Ese acto simbólico es donde yo decía la semana pasada que las mujeres deben estar agradecidas porque Dios no solamente las salvó, a nosotros los gentiles y a las mujeres, no solamente nos salvó, primero nos hizo actos al sacrificio del Cordero, porque los gentiles, las mujeres, los no circuncisos, no podían tener acceso al pacto de la Pascua, el pacto del perdón de la Pascua o ninguno de los pactos. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús en la cruz del Calvario, Pablo puede verlo de esta manera, que Jesús es el pacto de carne y de sangre, por lo tanto, todo el que mira la cruz del Calvario, el crucificado, ya está circuncidado. Entonces, la mujer es acta. Por eso que en el libro de Hechos, y más adelante dice, ya no hay hombres ni mujeres, acabaron las restricciones porque la circuncisión impedía que las mujeres se acerquen a hacer una labor sacerdotal, porque no tenían prepucio. Y en Israel no se hace la oblación, que es la circuncisión o destrozar el clítoris femenino. Eso no se practica en Israel, sí lo hacen en otras tribus fuera de Israel. Israel nunca practicó la oblación. Entonces, eso decía Eunice la semana pasada, que para ella la circuncisión es como algo de mutilación al niño, ¿no? Yo decía que esa mutilación, que si es una mutilación, obviamente, no tiene que ver con nada físico, si no le quita nada realmente al niño, lo que lo hace es lo hace más acto, más limpio, más puro, que ya la circuncisión antes de Israel ya la había manejado el pueblo egipcio. Los egipcios manejaban la circuncisión antes que Abraham aparezca al escenario. La diferencia entre la circuncisión egipcia y la circuncisión hebrea es que los egipcios lo hacían por salud y los judíos lo hacen como un pacto para comenzar un nuevo proceso o un voto de fe. Esa es la diferencia. Uno lo hace por asexia y otro lo hace como voto de fe, como abrir las puertas a un linaje. Y eso era que la semana pasada hablamos un poquito sobre la circuncisión. Por lo tanto, todos aquellos que aceptamos a Jesús, hombres y mujeres, seamos judíos, no seamos judíos, ya somos aptos como estatuto perpetuo, cumplimos el estatuto perpetuo en la cruz del Calvario. Todo aquel que acepta a Jesucristo, antes que Jesús se convierta en la acción de la puerta, el camino, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el cordero, yo soy el sumo sacerdote. Antes que haga todos los papeles, porque él hace todos los papeles, nosotros vamos, como dije hace muchos años, un año atrás, yo dije, nosotros vamos a la salvación, y disculpen la expresión, haciendo bolitas de moco, ¿no? Uno no hace las cosas porque sabe, sino porque Dios nos va llevando. Dice, yo soy el camino, yo soy la puerta, Él es el cordero, Él es el sumo sacerdote, Él hace todo por nosotros. Si nosotros no hacemos nada, la salvación es un proceso realmente que el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo, si es Dios, porque Él nos llamó, a lo que tú me entregaste no lo echaré fuera. Es decir, hay muchos textos donde la salvación no es netamente humana, la salvación es un regalo
¿sí? Entonces se llama la gracia de la salvación, lo inmerecido. Entonces nosotros no podríamos, en el estatuto perpetuo del pueblo judío, no podríamos entrar a ese pacto si no somos circuncidados. Entonces, lo primero que Jesús hace con un gentil o con una mujer es que al aceptarlos nos circuncida en el espíritu, en el corazón, y tenemos amplia, o somos amplios para entrar a todos los procesos litúrgicos espiritual de Israel. ¿Me explico o repito? Porque esta parte es buena por los judaizantes. Hay muchas personas que hoy están Muy bien, muy bien. Dígame, Alfredito. No, perfecto, me gustó mucho esa explicación. Gracias, Alfredito. Entonces, hay mucha gente que se están haciendo la circuncisión, que para mí no es malo. Realmente depende por qué te la haces. ¿Sí? ¿Por qué te la haces? Si es por cumplir pactos o por cumplir algún misbot, algún decreto judío, es porque quieres meterte en la línea, yo creo que estás mal, porque cuando tú te circuncidas haciendo pacto, estás tirando abajo el proceso de la salvación de Jesús. Por eso que en el concilio, cuando Pablo y Pedro y todos los apóstoles pelearon en el primer siglo, ¿a qué se les pide a los judíos? Que se a los no judíos, a los gentiles, que a los perros, porque Goyen es perros. ¿Qué le pedimos a los perros? Que hagan para que sean cristianos. Que se abstengan de sangre. ¿Y qué más dice? Bueno, no me acuerdo, pero no, quitaron la circuncisión. Que sigan, el que llegó incircunciso, ¿qué es incircunciso? El que llegó circuncidado, ¿qué es incircuncidado? Ya la circuncisión para los gentiles, para los judíos, seguirá como un pacto perpetuo, porque ellos tienen sus reglas y sus normas. Pero que un gentil, una mujer, un hombre que estando en Cristo, que no nació bajo la ley, viene a Cristo o a Yahoshua o al Mashiach y quieras en este momento de la gracia empezar a circuncidarte, es una locura. ¿Sí? Esa sería mi posición. Si usted lo hace, perfecto. Aquí es lo que yo digo es que tu verdad no daña a otro. Si tú te circuncidas pensando que estás cobrando o estás haciendo, pagando impuesto a la ley, hazlo. Y si lo haces, te aplaudimos, pero no juzgues, no dañes, no critiques al que no se ha circuncidado en la gracia. Y eso es lo malo de mis hermanos judaizantes, que si no hacemos lo que ellos dicen que es, como está escrito en la ley, nos juzgan que no estamos bajo la gracia, que no somos salvos. Igual que cuando el católico mataba en el nombre de Jesús las grandes bandas judías, católicas en todas las guerras, llegaron a América Latina y mataron a nuestros indios. Yo no sé, allá en México también mataron a sus indios por la cruz y la espada. Acá también mataron a Los esclavizaron. Los esclavizaron en el nombre de Jesús. Entonces, se repite la historia, ¿no? Como dice esa alabanza, se repite la historia. Esa música que cantaba ahí los muchachos de los 80. No sé si tienen alguna pregunta o alguna acotación para ir terminando este 17. Sí, antes de que Fidel aporte, David, dos, tres temitas que tú mencionaste allí. Y justo al final de la conversación mencionaste a los hermanos judaizantes. Mi reflexión, y a la vez como una pregunta casi retórica, ¿cómo evitar, y es para nuestra reflexión, para todos, ¿no?, la gran confusión y a la vez la doble moral? Por ejemplo, tú mencionas que hoy por hoy hay todo un movimiento de mesianismo, de judaizante o de la gente que volvamos a la Israel original y ya no te dicen Dios te bendiga, te dicen Yeshua, y todas esas cosas, ¿ok? Por ahí va el asunto. Entonces, a veces les digo a la gente, entonces, supongo que deberías circuncidarte. No, porque estamos bajo la gracia. Entonces, no estás manejando el Torah, porque el judío maneja solo el Torah. Se te das cuenta que hay una mezcolanza y es como que yo tomo esto porque me conviene, pero rechazo esto. Y muchas veces suelo decir en la iglesia,
la Biblia es pan cotidiano, no es pastel para ocasiones especiales. No es que yo tomo pero dejo esto y luego, entonces yo veo como doble moral, porque no recuerdo este pasaje que está en la Biblia, dice, bueno, si violas uno, te haces responsable de todos los demás. Es decir, la cosa es un combo. Si te metes a esta bronca de que, ok, voy a ser mesiánico, voy a ser judío o voy a judaizarme, entonces vamos por el proceso que hoy por hoy se ha manejado. Pero luego me sales con un discurso de que no, es que no hay judío, no hay griego, no hay no sé qué cosa con un contexto de Gálatas, o no hay que circuncidar. Entonces, ¿qué onda contigo? Entonces, ¿cómo no caer en esa doble moral? ¿Cómo no traer esta confusión? ¿Y cómo, me atrevo a decir, más que preguntarte a ti, sino cómo llegamos a no estar haciendo un sincretismo, una mezcolanza y decir, bueno, voy a ser judaizante o voy a ser mesiánico, pero voy a tomar esto y cuando me conviene tomo esto en el contexto occidental, cuando no me conviene tomo esto en el mundo oriental, porque si te vas a poner a ser judío, hay cosas que no comen los judíos, pero tú lo comes, entonces estamos mal. Los judíos no comen puerco, pero a ti te encanta tu chicharrón con queso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo digo, no hay moral, pues. No hay equilibrio en todo esto. Y yo me he enfrentado a muchos cristianos así en América Latina y que me dicen, no, yo ahorita ando con mi kippah y ando haciendo mi tefilá, entonces supongo que solo tienes el Torah. No, yo leo el Nuevo Testamento, discúlpeme, el griego, el Nuevo Testamento es aberrante para alguien que practica normalmente o legalmente el judaísmo. La gente aquí no tiene el Nuevo Testamento. Y si quieres tu Nuevo Testamento, entonces váyase a otro lado. Entonces, otra vez, siento que en el contexto occidental, aquellos que se están judaizando, aquellos que están tomando o abrazando este fenómeno, están más perdidos o quizás no hay una claridad. Lo que sucede, Yanda, en todo esto. disculpa que te interrumpa porque ya no soporto más. No, lo que sucede es que primero yo creo que no saben quién es Jesús en su vida. O Yahoshua o Josué, como lo quieras llamar en español, o Josué, o Yahshua, Yeshua, Yahashua, como quiera que tú lo quieras llamar, no sabes qué hizo en tu vida primero. Si primero no estás satisfecho ni estás convencido del proceso salvífico de Dios en tu vida. Por eso que estás buscando leyes, ¿sí? Ahora yo digo, perfecto, yo tengo amigos mesiánicos, mi iglesia donde yo nací, la Iglesia de Dios Misión Mundial del Guasmo Sur, del pastor Elicio Valareso, él se hizo mesiánico, se fue a Israel y se enteró que Jesús no murió el día viernes y que no se llama Jesús, se llama Yeshua. Y ahora ya se circuncidó y él hace fiestas, él hace rituales. Se hace llamar mesiánico porque tiene esa relación, pero ya están aberrando a Saúl de Tarso. A Saulo de Tarso ya le dicen que es el inicuo, porque él no manda, porque Pablo es muy liberal en la cuestión es antijudío. Pablo le habla a los de la puerta, ¿no? Habla a los no judíos, a los que se duermen afuera de las puertas. Entonces, por eso que se cae ese piquicoco, ¿cómo se llama? Se cayó dormido que estaba hablando. Bueno, entonces Saulo de Tarso, ¿sí? Saulo de Tarso es un personaje que sale del fariseísmo y se hace cristiano y crea una fórmula diferente al judaísmo. Sí. Entonces, este proceso de la circuncisión de las leyes, no se dan cuenta que la Torá, ¿sí? El Bereshit, Shemot, Wayikra, Bemidbar y Devarim, ¿sí? La parte de la Torá hebrea no tiene 10 mandamientos, tiene 613 mandamientos. Sí. 613 mandamientos, de los cuales hay ahí para cumplir 248 y para no cumplir 365 mandamientos. Entonces, si tú quieres vivir la ley, tienes que coger de Génesis, y ahí están los negativos y los positivos, ¿no?
Lo que no debes hacer, mandamientos que no debes hacer, ¿sí? Para no hacer, y mandamientos para hacer, que honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ahí hay. Y así están 613 tribus de la Torá, ¿sí? Y los judíos tienen eso en su sangre. Por eso el talit, ¿sí? Esta semana voy a predicar y voy a ir para enseñar, para hacer un proceso histórico. Entonces, lo que yo les quiero decir es que lamentablemente cumplir la ley completamente. Nadie lo ha podido, solamente el Eterno encarnado, ¿no? Nuestro Dios Jesucristo. Es el único que ha cumplido la ley. Por eso se bautizó. Jesús hizo rituales que quizás la iglesia sigue repitiendo, pero Jesús los hizo para no volverlos a repetir. Dice Juan 4, del 1 y 2, dice, cuando escuchó que los fariseos y escribas decían que él bautizaba más discípulos que Juan, y dice, aunque decir, doctrina de Jesús no era el bautismo, lo hacían sus discípulos porque eran esenios. Entonces hay cosas que Jesús hizo simplemente para que no la vivamos. Él vino a cumplir la ley y le añadió la gracia, ¿no? La bondad, como muchos en traducción muy latina, es saber quién es Yahshua en la vida de uno, saber quién es Jesús en la vida de uno, ¿sí? Y dejar de estar celebrando, porque si son judíos de verdad, dicen por la luna, es decir, aún el judío de hoy, el judío, el barbón, donde tú estás ahorita metido, con todo ese poco de rabinatos y poco de cosas, ellos siguen adorando el Shabbat como sábado. Y la gente que estudia Biblia y la gente que es crítica, sabemos que el calendario lunar es diferente al calendario que están usando los judíos hoy. Por ejemplo, los Shabbat, que hemos hablado hace muchas semanas atrás, el Shabbat es cambiable. El Shabbat, el descanso, es cambiable, pero la gente confunde el Shabbat con sábado. No, sábado es Saturno. No tiene nada que ver Saturno con el descanso del Eterno, que cambia cada año según el comienzo de la luna en el primer día de Nisan. Entonces, son cosas. Yo quisiera que estas personas que tienen esa fe, que yo creo que la pueden vivir, si quieren vivirla, están en la libertad de hacerlo, lo hagan correctamente. Es decir, que lo hagan de verdad, para ver si no los botan del trabajo, porque hacen Shabbat un día miércoles, un año. Este año no trabajo porque el miércoles es mi Shabbat. Te botan. Claro, sí, sigan nomás con su fe. Sigan nomás, Shabbat. El próximo año no, es que este año mi Shabbat cae día viernes, así que hasta el jueves trabajo. No puede. Es decir, hay cosas que yo creo que si quieres ser legalista, hay que ser legalista. No puedes vivir, no es buffet. Esto cojo, esto no cojo. Esto cojo, esto no cojo. La gente piensa que la Biblia es buffet. ¿Sí? Lo que me conviene, cojo de la ley. Por ejemplo, el 10. Eres tan avaro, tan tacaño, tan ladrón, tan ladrona, como no puedes dar más, te vas a Malaquías, el 10. Eso es ley. Tú estás en Malaquías, eso es la ley. Pero cuando te pegas una canita al aire, no digamos la canita que sea, porque puede ser cualquier canita, un pecadillo, que tienes que merecer la muerte, o bofetadas, o ser apiedrado, no, ahí te baja la gracia. Hermano, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado, si el justo cayere, y nos vamos a la gracia, y nos perdemos en la gracia, pero para darle a Dios nos vamos a Malaquías. Entonces yo creo que es una doble moral. O vives la gracia, o vives la ley. Y el que vive la gracia, como lo he dicho aquí, no diezma. El diezmo solamente es el proceso para enseñar, lúdico para enseñar a su hermano. Cuando tú eres bendecido y entiendes la gracia, bendices a tus líderes, bendice y ofrendas, que es mayor que el diezmo. La ofrenda es mayor que el diezmo, porque el diezmo solamente es una voluntad, la ofrenda es mucho mayor. Pero bueno, ese no es el tema. No sé si te contesté la pregunta, pero el problema de saber quién es tu Salvador y qué ha hecho en nuestras vidas. Eso es todo. Seguro. Fidel había activado su dispositivo.
No sé si es mi lectura de mi internet o también, David, estuviste inestable con tu internet. Los demás escucharon al 100 a David porque había momentos en que yo sentía, ok, entonces es mi internet. Fidel, gracias. Fíjense que, ¿sí me escuchan bien por allá? Sí. Muy bien. Hay Buenas una... noches, saludos. Buenas noches. Buenas noches. Hay un par de películas que pude ver sobre la Segunda Guerra Mundial, alguna incluso basada en hechos reales, creo que ambas, en donde los niños judíos buscaban mezclarse entre los niños de origen germánico para que no fueran llevados a los campos de concentración. Pero ¿saben cómo los identificaban a los niños? Los ponían en el patio en fila y les bajaban los pantalones. El niño aquel que estuviera circuncidado inmediatamente era mandado a campos de concentración. Yo quedé impactado con esta parte porque realmente creo que un cristiano verdadero debe ser evidente que lo es. Un verdadero cristiano, más allá de lo físico, tiene que entender ese símbolo hoy por hoy, ¿no? La diferencia que hay entre el que busca servir a Dios y del que no. Entonces, yo sí les animaría a que entendieran justamente lo que está diciendo el pastor Jean David, totalmente de acuerdo, el pastor Jean David, el pastor David, de cómo debería uno interpretar correcta y debidamente esto de la circuncisión. No está en retirarte obligadamente, consciente o inconscientemente, un pedazo de carne, ¿no? Sino en en mostrar verdaderamente la transformación que hace Dios en tu vida en todo lugar. Entonces, yo creo que el pastor David y nosotros lo hemos vivido. Hay gente que hoy por hoy está hablando de bautizo del Espíritu Santo, ya se hacen pseudo judíos o, ¿cómo le llaman? Cristianos mesiánicos, que debe quedar claro que es más que eso, es una verdadera transformación, una verdadera diferencia la que tenemos que mostrar hoy por hoy, tú y yo, hermano. Como los niños querían ocultarse, pero no, era muy evidente cuando eran judíos y cuando no lo eran. Pobres niños sufrían muchísimo porque muchos de ellos se lastimaban el pene para alargarse. El pellejito, perdón la palabra, y pasar por no circuncidados. Nosotros tenemos que entender y que hacer diferentes. Te voy a hacer unos calzones. Yanda, sé que está aquí de intercesor. ¿Me escuchas? Aló. Yanda. Está cortado. Bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ahí ya. te escuché. Creo que ya hemos más o menos aterrizado sobre el capítulo 17. ¿Hay alguna otra pregunta? Con esto estamos cerrando. Quienes están sumándose, estamos ya cerrando el capítulo 17 del libro de Génesis. El señor Luis David, bienvenido. Claro, mi amigo, el obispo Luis David Quesada. Gusto. David tenía más que una pregunta, una acotación más con respecto al tema de la circuncisión. Me vino a la mente el acto que hizo Séfora con el bebé de Moisés, con el bebé en salvaguardar a Moisés. Cuando dice, a la verdad, me eres un esposo de sangre. Porque en el capítulo 4 del libro de Génesis, después de que Moisés tiene su encuentro con Dios, hay una parte que dice, Dios vino al camino para matarlo. Y de repente Séfora agarra algo y le circuncida o le corta el prepucio a su hijo y le dice, dirigiéndose a su esposo, lo dice, de verdad eres un esposo de sangre. Este acto como tal, obviamente hemos escuchado muchas conjeturas, la gente hasta asume de que es que Dios quería que Moisés se pusiera a su hijo porque no sé qué cosa, hay de todo modo.
¿Cómo encajar este acto en nuestro contexto o cuál es el mensaje de este acto de circuncisión? Si sabes algo al respecto. A ver, yo te cuento que eso fue un tiempo que yo me entusiasmé investigando el tema, porque es raro, ¿no? Yahweh manda a Moshe a que vaya a libertar al pueblo, y dice, en una posada, yendo a libertar al pueblo, se presentó Jehová para matar a Moisés. Y Séfora, su esposa, cogió a su hijo, creo que a Gersón, y con un pedernal, una piedra afilada, le voló el prepucio al niño, así lo tajó, y dice que se lo puso a su esposo a los pies. El hebreo dice que fue que le sobó con el prepucio los testículos a su esposo. Esa parte, cuando ya tú haces una investigación seria, más allá de el por qué, los serios dicen, esto es hebreo oscuro. No sabemos qué significa ni por qué lo pusieron. Hebreo oscuro. Más allá de lo que tú puedas opinar, y he escuchado 50,000 temas que tú has dicho, que Moisés ya era circuncidado, por eso que la hija del faraón ya lo había visto, pero cuando estuvo en Madián y se casó con su primera esposa, o su esposa, y tuvo su primer hijo, su hijo no era circuncidado y no podía ir a libertar al pueblo con un niño incircunciso. Es lo que realmente por ahí aparece en los comentarios bíblicos. Pero cuando tú te vas realmente a esa parte, dice, esto es un hebreo oscuro, porque aún ni los términos están bien, no saben qué significan muchos términos, pero ahí quedó, y ahí quedó para el recuerdo, y ahí me quedé yo también ya como tranquilo y trato de no hacerle a más de lo que tú dijiste, lo que yo te acabo de decir, que era por el proceso de la circuncisión, hasta ahí. Y si ya no, ellos dicen que es hebreo oscuro, la mamá de la mamá de la mamá del hebreo dice que es hebreo oscuro, ¿qué voy a saber yo? ¿Qué va a saber los demás pastores que opinen o no opinen? Y yo digo siempre, donde la Biblia guarda silencio, Nosotros guardamos también silencio. debemos guardar silencio. Y Porque y si ellos no, dicen que es entramos hebreo, en chamanismo evangélico. el Sebaot, el nombre Sebaot, Yahweh Sebaot. Los hebreos dicen que es hebreo oscuro, que no saben qué significa realmente, y tú le llamas Jehová de los ejércitos. Y somos tan atrevidos, somos más bacanes que los que escribieron la Torá, la Tanakh. Ellos dicen que ese término realmente no tiene un significado claro. Jehová de los ejércitos, Jehová de las huestes celestiales. Si los judíos eran monoteístas, no podía haber sido ángeles o el Señor de las Estrellas, entonces ya era Star Wars. Entonces, hay que ver qué quiere decir para ellos el término original, pero todo el mundo... Verás que te mandé a ti y a Edwin lo del libro, El monoteísmo bajo sospecha. Claro, claro. Pero solamente la imagen. Así que avise si quieres, cuesta $50. Yo quiero un shofar gadol grande, y un pequeño, un kosher, con plata en la punta, con plata en la punta. Ok, no te preocupes, Rafa, está teniendo problemas de señal. Vamos al capítulo 18, que una vez más tiene que ver con el nacimiento o la promesa y la o manifestación de Dios a Abraham, y a partir de ahí el nacimiento de Isaac. Una de las preguntas que la voy a hacer al final, lo digo porque creo que es bastante complejo esto, y como David lo acaba de mencionar, hay cosas que no podemos hacer conjeturas o forzar el texto y cuando la Biblia habla, y cuando la Biblia no habla, perdón. Entonces, creo que esto es un detalle que como todo estudiante de la Biblia que somos, tenemos que tener mucha claridad en eso. Por eso dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas son para nosotros. Es decir, ¿qué hago con lo no revelado o qué hago con lo sí revelado? ¿Cuál es mi postura como cristiano, como estudiante de la palabra, cuando algo es revelado y cuando algo no es revelado? Creo que es una pregunta que tenemos que ir contestando toda nuestra vida mientras seamos estudiantes de la palabra. Y la pregunta tiene que ver con esa manifestación de Dios en tres personas.
que también algunos están viendo la Trinidad allí, y creo que hay un gran problema en este pasaje que no tiene. Pero voy a dejar que David sea quien meta la bomba de tiempo para que ustedes todavía conserven a su pastor, a David, y no lo ven con mucha frecuencia, a mí sí. Entonces, empecemos con el capítulo 18, con algunos detalles, ¿no? La promesa como tal, la venida de Isaac, los tres personajes, y más adelante se va a hablar de Sodoma y de Gomorra dentro de este mismo capítulo, donde la intercesión de Abraham, etcétera, etcétera. Así que creo que vamos a terminar en las primeras perícopas, que son más o menos los primeros 15 versos. No creo que vamos a poder abarcar todo el capítulo 18 hoy, pero como siempre me gusta que David nos prepare el terreno de mejor manera antes de que pueda, con las provocaciones, y luego vamos a ir sumando aportes todos los que estamos y deseamos hacerlo. Tocayo. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Subirle la fe a la gente. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. A ver, Vayerá, así comienza el texto. Vayerá, y apareció, y le apareció Yahweh a Abraham, y le apareció. Mira que aún los judíos hoy, he estado consultando a muchos, aún a los que están al lado tuyo por allá, y hay una división en el tema de el aparecer de Dios. Eso, sabía que ibas a decirlo porque también lo averigüé recientemente en el Museo de la Cultura Palestina. Entonces, y el temita es una historia, como ya lo puede identificar Rafa en sus procesos, que a mí me dice, y es ya vista, claro, es ya vista. Las historias 18 y 19 son de un corte ya vista, por lo tanto van a poner en el párrafo, y algo que es contradictorio, que los rabinos dicen que el texto fue cambiado adrede y no le ponen Yahweh porque dice que Abraham hablaba de Yahweh. Y estamos claros, según Éxodo capítulo 6, versículo 3, que a Abraham, a Isaac y a Jacob no me le revelé con mi nombre, sino con el nombre teofórico de Yahweh. Porque Yahweh no aparece en el ámbito social religioso hasta cuando van al desierto. Yahweh es el Dios del desierto. Yahweh no es el Dios de Canaán. Es decir, hay que entender en los procesos históricos de formación. En el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, el nombre Yahweh no entraba en el ánfora, porque no habían llegado en el desierto. Lo que conocían a Yahweh son los madianitas, los ismaelitas, los descendientes o de la tribu del gran suegro Jetro. Jetro, o Jetro, como le dicen en el español, es que era sacerdote de Yahweh. Entonces, Yahweh es el Dios, o el nombre del Dios, que manejaban en el lado de los madianitas o los ismaelitas, descendientes de Abraham. Dice, cuando yo me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob, me revelé con el nombre de Shaddai. Así leímos, ¿no? La semana pasada, ¿se acuerdan? Éxodo capítulo 6, 3. Ahí, si lo lee alguien, por favor, para los nuevos, va a decir que uno está inventando. A mí me decía, ¿no? Con la Biblia, háblame con la Biblia. Mi pastor me bloqueaba así, háblame con la Biblia. A ver, con la Biblia. Éxodo 6, 3. Ajá, aquí lo tengo. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ella. Yahweh. ¿Sí? Yahweh no conocía a Abraham. En el texto, el yavista, el que va a manejar el término Yahweh en el tiempo del rey David, porque esto se está haciendo desde el tiempo del rey David y Salomón, en esta historia, ¿sí? Le va a poner, yo no sé si tienen la textual, pero aquí dice, después se le apareció YHWH, Yahweh. Entonces, deja ahí. Yo debo entender, como estudioso de la palabra y respetuoso en los tiempos, que ya es una historia posterior y que esto es una elaboración teológica. Como
muchas otras historias más, que tienen un fin determinado. Sí, tienen un fin determinado. Darle la base, la ideología. Esta es la ideología del pueblo de Israel. Es aquí donde las promesas, pero es aquí donde Él viene y se presenta. ¿Sí? La teofanía, una teofanía de Dios. Y una de las teofanías de Dios, ¿sí? Que quede claro, la palabra teo es Dios y fanía es forma, mostrarse, ¿no? Entonces, en las teofanías, en las diversas teofanías, hay hierofanías, angelofanías, ¿sí? ¿Qué es hierofanía? Hierofanía es formas sagradas. La zarza, la nube. Aún dicen los judíos que hierofanía es la Torá. Los 10 mandamientos es una hierofanía. Dele, yo no tengo problema, yo no me mareo con términos teológicos y con posturas judías y no judías. Dele, creen que la Torá que cayó del cielo, porque ellos dicen que la Torá del dedo de Dios que fue escrita en el monte Sinaí, que fue destruida, que la Torá pesaba como 2 toneladas. Ya hay que meterle, ya le meten mucha corriente, es decir, eso es lo que a mí no me gusta a veces de mi pueblo, de mi tradición judía. Que la Torá original pesaba 2 toneladas cada piedra. Que la palabra pesa. Pero bueno, esas son cosas que cada uno tiene su cannabis divina y con su cannabis divina puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Se la puede tomar con infusión o se la puede fumar. Pero cada uno habla lo que quiere con su cannabis divino. Y por si acaso, el cannabis es tan milenario, ¿eh? Claro. Y en algún momento cuando se habla de los profetas que entraban en trance, el olor del cannabis, el humo los llevaba a profetizar. Tema para otro momento, que vamos a hablar, es que esta es una de las mayores provocaciones que van a escuchar en su vida. Por eso que la palabra profeta es un término, el profeta es un término malcriado, eso es un término no correcto, la palabra profeta no es correcto, es naví. Porque el profeta son los profetas y eso es un término pagano de la brujería. Pero bueno, son cosas que ya están metidas en nuestras venas y decimos profetas a cada rato, pero la palabra es naví o beni naví, los hijos de los voceros de Dios. Profeta no es, pero bueno, profeta es más la palabra griega. Entonces, volviendo al tema, que tú siempre me tiras, no me saques del tema, ya David, ubícame. Entonces, ¿qué estaba? El diablo, ya me olvidé. Perdón, yo una pregunta, ¿cómo es? O sea, profeta venía de... No, no te preocupes, Ingrid, no te vamos a contestar esto, no es el tema de hoy, fue un paréntesis. Además, estás manejando, si te decimos la verdad te vas a chocar. Continúe, David. Estacional. Tú sabes, Ingrid, que tú y yo por chat nos hacemos pedazos. Yo te digo ese chisme para que te liberes. Para que te liberes. Por chat es todo, por chat es todo. Okay. Una de mis grandes donantes, igual que tú, Yanda, gracias a los que nos han donado la fundación, fieles en la donación para Patti. Yo no tengo que agradecer, no puedo dar nombres porque me quedo sin tiempo. Pero bueno, gracias por ayudarnos como fundación a los niños especiales que tenemos aquí trabajando. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué estaba antes de las profetas? La teofanía de Dios. Las teofanías. Entonces, en esas teofanías, en las hierofanías, ¿sí? En presentaciones o revelaciones sagradas, también están las angelofanías. Sí. Señores, angelofanías no son ángeles con alas. Angelofanía no es angiología. La gente, mira, a veces nos falta un poquito de glosario en la cabeza, de cultura teológica. La angelofanía son mensajeros o formas de mensajeros. La palabra ángel es mensajero. Entonces Dios ha mandado diferentes tipos de mensajeros, ¿sí? Angelofanías, ¿sí? Y el otro es la angelología. La angelología es la ciencia de los ángeles que Israel aprende en Medo-Persa, porque antes de Medo-Persa los judíos no tenían ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, ni nada de ese poco de brujerías que van a aparecer después en la lectura judía. Son cuestiones que aprenden en los pueblos paganos, ¿sí? Y tú sabes, Yanda, no sé quién más aquí estaba en clase con tu amigo César, los querubines
Son unos animales horribles, unos leones con cara de humano, unas barbas grandes y miden como 25 metros. Entonces, los querubines. Entonces, no son originalmente, los querubines no son ángeles alados, no son ángeles, son humanos con 6 alas. Eso es un cuento, es decir, tenemos tanta mentira en la cabeza religiosa. Por lo tanto, en el caso de acá, de esta teofanía, ¿sí? Que tiene angelofanías. Eso es mensajeros, 3 mensajeros. Y en medio de esos mensajeros, los judíos reconocen, o la Biblia reconoce, la Tanaj reconoce, la Torá reconoce, Bereshit reconoce, que entre esos mensajeros, esos ángeles, Malat, en esos Malat, uno dice el hebreo que es Yahweh. ¿Por qué dicen que es Yahweh? Jehová, para el español mal traducido. Porque Abraham le va a llamar Adonai. Porque Abraham va a tener unas expresiones especiales, ¿sí? Abraham se va a postrar. Abraham le va a lavar los pies. Abraham le ofrece comida. Abraham lo va a acompañar a comer. Abraham le va a decir Adonai. Abraham va a apresurarse y a correr. Cada cosa que hace lo va a hacer apresurado como un sirviente. Un viejo como Abraham, un patrón de patrones, un capo de capo, un jeque de jeque árabe, de jeque seminoma como tal. La actitud que toma es la actitud de reconocer a alguien superior. Entonces, en esas teofanías, en esas angelofanías, hay uno que se llama epifanía o preepifanía. Y preepifanía o epifanías, epi es sobre o visible, la carne, la epidermis. Epi y fanía forma, una forma visible, una forma que está latente, visible, sobre, una forma visible. Entonces, entre ese proceso se va a decir que entre esos 3 varones, uno era originalmente, en el término original sería Shaddai, el Dios todo, el Dios que te provee, ¿no? El Dios poderoso. Acá le dice Yahweh porque el que está escribiendo la historia es un yavista. Y sabemos que no conocía Abraham a Dios con el nombre de Yahweh. ¿Y el que provee no era Jireh? ¿Ah? El que provee no era Jireh. Sí, lo que pasa es que en este término, Shaddai, la semana pasada lo explicamos, y recién subió ahorita, ya vi el video, porque estuve toda la semana monitoreando el video. El Shaddai viene del hebreo Shin, Dalet y Yod, 3 letras hebreas, que significa el que te amamanta, el que te provee, el que te da sustento. Si no es Jireh como proveedor de bienes, sino el que te sustenta, el que te da de lactar, el que te tiene bonito como yo, gordito y sano, la leche materna, ¿sí? Entonces, ese Jireh no es el Jireh que se le presenta a más adelante en la historia de Abraham e Isaac, cuando lo va a matar. Yo soy el que te proveo, el que se presenta para proveerte, ¿no? Ese Jireh es proveedor, este acá quizás es el que te sustenta, el sustentador, el que te amamanta, el que te da el pecho. Entonces, este Shaddai, ¿sí? Se le va a presentar a Abraham. Y esas cualidades que Abraham toma, ¿sí? En la historia de postrarse, la palabra tú sabes, ¿no? La palabra, bueno, ya en el griego es proskuneo, besar el piso, es una acción de adoración. Abraham lo ve y lo adora. Sí, se postra y adora, hace reverencia, ¿sí? Que también es un saludo normal del pueblo de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que puede ser que Abraham, en la historia como tal, lo haya hecho por costumbre de saludo, lavar los pies, y todo esto es costumbre del pueblo, de los pueblos indoeuropeos, los pueblos asiáticos, los pueblos del desierto. Pero se va incrementando el proceso hasta que le llama Adonai, mi Señor. Y también ahí tú ves que también está el proceso histórico, ¿sí?
porque hay que entender algo, por favor, mis queridos hermanos, se lo suplico en el amor del eterno Boreolán, el eterno Yahweh, el eterno Jehová, como tú le quieras llamar. Abraham no hablaba hebreo, no le puede decir a Adonai si no es el lenguaje de él. El narrador está poniendo en la boca de Abraham, en la historia, que le llama Adonai, que le llama, sí, él está poniendo en la historia, que le dice a Adonai, que Adonai en hebreo es mi Señor. Pero Abraham era un caldeo, Ur de los caldeos babilónicos. ¿Sí? Entonces, hay cositas que hay que analizarlas con lupa. Y el mensaje es que se le postró, el mensaje es que Dios viene y se presenta. Ahora, muchos de nosotros que crecimos y que somos, yo creo que soy un trinitario, pero un trinitario pensante. Yo creo que hay que ser pensante. Yo creo que hay muchas cosas que, si te quieres llamar trinitario, cristiano, adventista, mormón, lo que tú, pero pensante. ¿Qué es pensante? Pensante es que reflexionas, pensante es que eres polisémico, pensante es que te sientas a conversar con otras ideas, que puedes analizar el texto de diferentes posturas, que respetas al que no piensa como tú. Entonces yo creo que soy un cristiano trinitario, por llamarlo de esa manera, pensante. Y por lo tanto yo soy una persona, o trato de ser una persona que me gusta investigar las cuestiones de Jesús originales. Soy un buscador de verdad, como que hay muchos buscadores de verdad, ¿sí? Que tienen sed de justicia, la palabra. Entonces, la Trinidad es un cuento católico. Quítate ese cuento que aquí se presentó. He aquí 3 varones. Ah, la Trinidad, llegó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es blasfemia. Porque en el texto y todo su contexto en la Biblia, ¿sí? No hay tal Trinidad. La Trinidad es un cuento pagano. Sí, es un cuento pagano y más pagano que el que está en Israel ahorita. Pagano. Entonces, me escuchó, gracias a Dios. Entonces, esta Trinidad, que y ahí viene el texto, lo van y lo colocan con Génesis capítulo, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos, ¿sí? Hagamos. Y como dice Dios, hagamos, está hablando con la Trinidad. Todo eso es una especulación, ¿sí? En Génesis dice hagamos, porque la palabra que se usa, que los yavistas, los sacerdotes, pusieron ahí, es la palabra Elohim. ¿Sí? En su momento hablamos un poco de los términos de los términos teofóricos de Dios, los nombres teofóricos de Dios. Él significa Dios. Y Elohim significa dioses, comunidad de dioses, ciudad de dioses. Elohim, ese es el término correcto. Pero cuando los sacerdotes en el posexilio toman el nombre de Elohim para ponerle al Dios único, era porque era el nombre más poderoso, ese que se llama nombre mayístico. Es lo que los judíos interpretan, y algunos están en desacuerdo con este término, que Elohim habla de las comunidades de dioses. Entonces, si usted traduce bien Génesis capítulo 1, dice, Bereshit bara Elohim et hasamayim et haaretz. Entonces, ¿qué quiere decir? En el principio o desde la eternidad, la comunidad de dioses, si fuera textualmente traducido el texto, dijera, o los dioses, por eso como está en plural, el verbo tiene que ir en plural, hagamos. Pero no es porque hay muchos dioses, que quede claro, el término que se usó se llama nombre mayístico, para darle poder, lo más grande que había en el tiempo del exilio, ¿sí? En la diáspora, fuera lo más poderoso que había, el término más divino, más poderoso que había era Elohim, los Elohim. Entonces, como es un nombre poderoso, le van a poner ese nombre mayístico a Dios para llamarle Elohim. Pero entonces, como está Elohim y es plural, el verbo dice hagamos. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Entonces, todos estos términos, el verbo está en plural, es porque el sustantivo y todos los tiempos y modos están en plural. Es simplemente eso, es decir, es netamente redaccional.
Cuando vamos a Génesis capítulo 18 y vemos que estando Abraham en la tienda al mediodía, se presentó Jehová y alzó su vista y aquí 3 varones. La Trinidad, gloria a Dios, santo al que vive, y adora al Padre, y adora al Hijo, y adora al Espíritu Santo. Si ya tienes 3 dioses, ya eres politeísta. Porque no es lo mismo decir adoremos al que es Padre, al que es Hijo, y al que es Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Santiago dice, ¿crees que hay un solo Dios? Bien hacen, los demonios también creen y tiemblan. Y como siempre digo yo a todos los hermanos, que yo les apuesto, que apostemos celulares, relojes, cadenas, que ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento de todo es, ya mis alumnos que ya saben, Oye. El primer mandamiento en boca de Jesús, en Marcos capítulo 12, del 28, 29 y 30, ¿sí? Dice que viendo el escriba, escuchado que había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Y Jesús respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, en español, en hebreo, Ishma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Entonces, creer que hay un solo Dios está bien. Creer que hay 3 tronos, yo te invito esta noche a hacer la oración de fe. No podemos amar a ese Dios si no sabemos que es único Dios. Y que ese Dios se ha manifestado, se ha revelado, se ha mostrado, se ha desvelado en tiempos con 3 figuras o 3 panín, 3 rostros diferentes, como el hebreo lo dice, está perfecto. Y miren que en este versículo, si no me equivoco, vean por favor en el versículo, ahora veré todo lo que creo que el 22, en el 22 del 18, en hebreo, déjame ahorita aquí coger e irme rapidito. Ustedes sigan viendo, lean el texto. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Jehová estaba aún delante. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿En 18 cuánto? 22, ¿no? 18, 22, sí. Me voy a Easy Word, y en Easy Word, aquí está. Delante, la palabra delante en hebreo es panín. Y panín es rostro, cara o careta, máscara. Dice que estuvo delante de un rostro de Dios. Abraham no vio a Dios, vio una careta, un mostrar, un panín. Porque la palabra panín es rostros, cara, careta, máscara. Por eso cuando nosotros somos buenos trinitarios y podemos decir correctamente que el Padre es la primera persona de la Trinidad, que el Hijo es la segunda persona de la Trinidad y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El problema es que tú confundes la palabra persona con indios. Un indio, 2 indios y 3 indios. La palabra persona viene del griego prosopón. Y prosopón significa ir hacia la careta, hacia la máscara, hacia el rostro, hacia la fase. Entonces, sí podemos decir correctamente el trinitario. Yo como trinitario puedo decir que el Padre es la primera cara que Dios ha mostrado, que el Hijo es la segunda cara en que se mostró, la segunda máscara, cara, careta, rostro, panín, igual que en Peniel, panín él, he visto uno de los rostros de Dios. Él sabía que no había visto a Dios, vio un rostro de Dios. Y Abraham está delante de un rostro de Dios. Y lo dice el hebreo. Yo les invito a que ustedes vayan ahora que terminen, puedan ir a sus lineales, pueden poner el lineal hebreo, poner el capítulo, versículo 18, y van a ver que está la palabra panín. Delante, más delante, estuvo frente a la cara de Dios. Un rostro, uno de los tantos rostros. ¿Cómo? ¿Hebreos cuánto? No, está en Génesis 18, 22.
Pero yo digo que vayan al interlineal. En el interlineal se puede mostrar ahí cada palabra, está el strong, y ustedes pueden tocar el strong y sale la palabra panín, y panín no es delante, sino una cara. Panín es un rostro de Dios. Entonces, hay que entender que en esta teofanía, en esta forma angelical, en esta angelofanía, y precisamente en esta epifanía o preepifanía, una preencarnación, ¿sí? Como está el ángel de Jehová, como están estos términos que se usan en el hebreo, Malak Elohim, el ángel del eterno o del Dios eterno, ¿sí? Entonces, hay que ver que esto Abraham, o en la historia que están formando los yavistas, están poniendo que el mismo Yahweh baja, ¿sí? Baja a comenzar la nación de Israel. Ya no solamente lo habló por medio del fuego o por medio del pacto, de la sangre y los dedos animales. No. Aquí baja el mero mero. El mero mero viene a comer con Abraham para decirle que en un año, en el tiempo que dura el parto, el niño en el vientre, en un año tendrás un hijo. Y ese va a ser el pacto conmigo y contigo. Ahí, ese texto es la etiología o el comienzo de un pueblo, el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Ismael, ya comenzamos en el capítulo anterior, es que Ismael es el padre de los árabes y este es el padre de los israelitas, hoy llamados judíos, ¿no? Sí. ¿Alguna? Mientras tú tomas tu cafecito, es bueno, bueno, estaba viendo algo del chat. El chat está inactivo hoy, en el sentido de que no hay movida. Pero también Rafa pregunta, creo que los serafines tienen forma de serpiente. Me equivoco, acotando mientras tú estabas hablando de ese formato de ángeles, ¿no? Serpientes aladas y brillantes. Serpientes Sí. Aladas y brillantes. Será. Así es. Y fin rápidas. Hay dos o tres detalles brillantes que es bueno que la gente sepa de los tres personajes, por qué tres y por qué no uno. Si usted lee bien el contexto del pasaje y también el ambiente o el escenario, Abraham, o sea, hubiera sido inusual que solo apareciera una persona. Cuando David habla de esa teofanía o de las diferentes, son niveles de revelación de Dios. De hecho, el contexto se entiende que puede haber hasta 4 niveles de revelación que Dios se da a conocer. Cuando estudiamos teología sistemática nos da otro cuento, y David lo mencionó hace poco. Y está bien, porque hemos abrazado esto. Teología sistemática 1, sistemática 2, sistemática 3, pero cuando nos hablan de las diferentes revelaciones de Dios. Pero bajo Abraham curiosamente recibe el 4º nivel de revelación. Si yo fuera como Edwin, ahí sí les voy a dejar para que investiguen esto y que quizás tengamos que conversar esto. Y yo sé que hay mucho más insumo. Ahora, ¿por qué 3 personajes? En un contexto de desierto, la gente no podía andar solo, hasta por protección. Entonces, les recuerdo que esto está a la intemperie. Entonces, tampoco hay que ver Trinidad allí, porque no hay tal. Me refiero a Trinidad en el formato Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que quiten ese cuento de encima de que estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En un contexto como andar deambulando en un desierto, en un lugar muy abierto, nunca iba a ser usual que una sola persona anduviera por protección, aún protegerse de los bandidos, protegerse de los animales. Entonces, y aún el término 3 podría haber sido muchos más personajes bajo el nivel de revelación. Entonces, yo creo que este es un tema bastante simpático, si cabe el término, para seguir ampliando en cuanto a niveles de la revelación de Dios. Y lo que dijo David fue muy cierto. Abraham solo recibe un destello, una careta, ¿ok? Abraham solo, diríamos coloquialmente, recibe un aperitivo de la presencia de Dios o del rostro de Dios. Y no en sí, en todo su ser. Creo que un llegue. este pasaje, ¿no?
¿Alguien me interrumpió? ¿Alfredo? Perdón, como decimos aquí en México, un lleguecito de lo que es Dios. Sí, sí. Entonces, esto es tan emocionante, a la vez tan desafiante. Pero me encanta cómo David cierra esta acotación. Pareciera que partiendo del término pacto, ¿se acuerdan que ya venimos hablando de eso hace 2 o 3 semanas? Pareciera que en el capítulo 12 Dios hace esa revelación a Abraham, ese llamado, pero a partir de este capítulo, como que Dios viene y sella, y ahí nace como tal. O sea, le da acta de nacimiento a la nación judía con el nacimiento de Isaac, pero también Dios llega y firma su pacto de una forma, donde certifica. Fíjense que en el capítulo 18, Dios le va a ratificar, a pesar de que Abraham no es el padre de la fidelidad, como lo vemos en capítulos anteriores, Dios va a ratificar su fidelidad en el capítulo 18 diciendo, sí, te voy a dar un hijo y te voy a dar un hijo con Sara bajo el formato que tú y yo conocemos. David lo hizo muy bien la semana anterior, donde aún Ismael era hijo legítimo, era el primogénito. Entonces llega el segundo o la segunda escena donde Dios viene y ratifica lo que él ya había prometido, sin importar que Abraham había fallado a esa fidelidad. Entonces aquí el pacto se sella, el compromiso se da. Entonces pareciera que con un apretón de mano, dicen que los mejores negocios se hacen alrededor de la mesa. Por eso Abraham les invita a comer y dialogan y cotorrean y alrededor de la mesa como que un apretón de mano o el cafecito, perfecto, mi pacto sigue en pie, mi pacto sigue vigente, mi promesa sigue vigente, así que vamos para adelante, ¿no? A pesar de ello. Ahora, David, regresando a ti, quizás algunos tengan otras preguntas, ¿se reconoce a pesar de esto de que la primera nación que pareciera que Dios dio el visto bueno, entonces la cosa cae sobre Ismael? Es cierto que Isaac va a nacer después, 13, 14 años después, pero si vamos a hacer un estudio cronológico serio e histórico, curiosamente, Dios aún habla con Abraham diciendo, no se preocupe, en cuanto a Ismael, también te he escuchado. En cuanto a Ismael, también escucho tu corazón. Él también será así asado y cocinado. Entonces, pareciera que, y esta parte a mí me sacude, porque también nos enfocamos netamente en la nación judía. Decimos que por ahí va el asunto y caemos en un regionalismo evangélico o nacionalismo evangélico, pensando que los demás no le importa a Dios. Entonces, yo veo este cuadro y a mí me pone en una disyuntiva, ¿no? Y a la vez me pone ante un Dios sumamente universal. Y eso para mí tiene que ser la razón o el gran mensaje también. Nuestro Dios es un Dios universal. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo procesar esto en un contexto donde hoy por hoy, si uno dice vamos a orar por Palestina, la gente no ora? ¿Para qué voy a orar por ellos? Ah, no, pero todo el mundo ora por Israel. Todo el mundo arrodilla por Israel, pero nadie quiere orar por Palestina. Entonces, esto para mí me pone en una, hasta cierto punto, en una crisis y hasta un enojo hacia ciertos círculos de la cristiandad evangélica en el occidente. No sé si algunos de ustedes han orado por la nación palestina. O no sé, David, si se debería orar como que la gente dice, ¿por qué hay que orar por los enemigos del pueblo elegido de Dios? Porque los que te maldigan serán maldecidos y los que te bendigan serán bendecidos. Una hemorragia teológica que hemos abrazado por años y a veces lo mencionamos sin respetar contexto, sin respetar historia. ¿Cómo sumergirnos en esta aventura, Tocay? Lo que ya mismo hay preguntas al chat privado también, así que pronto hemos de salir de algunas de estas dudas. Tocay, te vuelvo a lanzar el micrófono.
Cuidado con la Mossad. Estás ahí cerquita, inteligencia de Israel te puede tumbar la puerta. No estés orando por los Aquí entre palestinos de nos, Israel. hay radar por doquier. Claro. La Mossad te coge y te guinda, negrito, te quita ese color, te deja blanco, te deja la Mossad. El Mossad, la inteligencia israelí. A ver. Ya mismo tenemos Shabbat. En mi caso va a ser ayuno, porque nos dieron de comer ayer. De aquí no nos dan de comer hasta el sábado en la noche, viejo. Anoche tuve que ir a una gasolinera a comprar pan, jugo. Me toca comer pan, jugo, manzana por 2 días. Pero ñaño lindo, porque quiere, porque si tú pasas al barrio palestino, allá hay hasta orgías allá. Esa es la Hay de idea, todo. porque ellos te suben el precio. Comí la cena más cara de mi vida, un pescado, papas y unas bielas, $55. Imagínense. Así que ya no me alcanza la plata. A mi Shad y Kedesh no me mandaron acá. Así que no me dieron ni siquiera para las gaseosas. Porque se fue sin permiso de Kekeves. No sé si sin permiso de Amishar. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya? Pasa que somos muy sionistas nosotros los cristianos. Hemos tenido la versión judía de la historia. Hemos tenido la versión Nehemías, Esdras, que inventaron el judaísmo, hicieron la concha judía. Entonces nosotros salimos de esa mentalidad. Todo lo que nos cuenta la Biblia hebrea o de la versión judía es correcta. La demás que ellos dicen, los enemigos son enemigos. Y eso es porque hemos hecho, ¿me escuchan? Porque me veo como inestable. Bueno, y yo creo que ese es el problema por hacer un Dios muy humano. Yo sí creo, y con todo respeto, y no sé si ofenderé a muchos con esto, es lo malo que hemos hecho un Dios muy humano, muy finito, muy emocionalista, un Dios que hasta se arrepiente. Sí, el antropomorfismo que el pueblo, el humano le ha dado a Dios invisible, supremo, sobrenatural, insondable, todopoderoso, inescrutable. Sí, miren todo eso sempiterno. Es decir, no tenemos razón de imaginarnos, por eso que hablábamos hace mucho tiempo sobre el otro Dios, el otrismo de Dios, ¿sí? El otro Dios que no conocemos, el real, que hemos hecho un Dios tan humano en esta cuestión de antropomorfismo, ¿no? Los antropomorfismos son cualidades humanas. Le hemos hecho un Dios tan humano, ¿sí? Que le ponemos ojo, le ponemos mano, le ponemos brazo, le ponemos oído, le ponemos cara, dedo, voz, pies a Dios. Le ponemos cualidades humanas, que se enoja, que camina, que habla, que va, es decir, y esa cuestión humanoide que le hemos puesto a Dios lo ha hecho patriota a Dios. Como es humano y tiene un corazón, que es un problema, que Dios no tiene corazón. Hermano, Iglesia de Amistad Internacional, Nacional, Dios no tiene corazón. Dios es espíritu y Dios no tiene válvulas, ni tiene ventrículo izquierdo, ni ventrículo derecho, ni aurícula izquierda, ni aurícula derecha. Si no me equivoco, doctor, me corrige. Él no tiene bombeo de corazón. Ahora, hay hermanos que corazón es metafórico. El corazón, en la mentalidad medio oriental, habla de intención y en la otra habla de emociones. Griego y hebreo, lev y cardía. Entonces, un problema que le ponemos es que Dios es un Dios que se anda entristeciendo, que se anda alegrando. Dice que Dios es inmutable. Cuando nosotros entendamos que Dios no tiene favoritismo, que Él, si queremos creer por lo que hemos aprendido, que Dios eligió una nación para desvelarse, para un hilo conductor, está bien. Pero no es porque cogió a una nación, quiere decir que las demás todas son enemigas o malditas. Ese es el problema de la carga teológica que tiene el judaísmo. ¿Sí? En domesticar a Dios y hacer un Dios nacional. Israel hace un Dios nacional, porque el judío es patriota, el judío es nacionalista, ¿sí? El judío muere por su tierra porque es parte de la promesa. La tierra, ¿qué más? La familia y la ley. Trípode judío. La ley habla de la palabra y del templo. El templo, o la palabra, la Torá, la Taná, la familia y la tierra son sus bases.
Por eso que cuando ustedes escuchan el himno nacional de Israel, viendo a Sion, nuestro corazón tiene esperanza, tefilá, ¿no? Játiva, esperanza. Entonces, hay cositas que nosotros no entendemos porque no vivimos bajo su cultura. Entonces, el entender eso, ¿sí? El entender esta cuestión nacionalista hace un Dios nacionalista. Por lo tanto, se va a escribir a un Dios que solamente va a amar a Israel y va a despreciar a los demás pueblos. Y aún en Israel va a despreciar a los de la diáspora, a los de Israel del norte, y solo se va a quedar con los judíos, Judá y la media tribu de Benjamín. Entonces, si ves que es exclusivista, el Dios de la Biblia que el hombre ha creado es un Dios exclusivista. Los excluye, excluye a todo el mundo, se queda con Israel. Se porta mal las 10 tribus y media y se queda con una tribu y media. Si a él no le importa lo demás. Por eso es que cuando tú miras la historia del hijo pródigo, que es una, tú sabes que hemos hablado del hijo pródigo, que está mal elaborada, el padre que ama como madre, el hijo mayor es Judá y el hijo menor es Israel del norte, el que se fue a gastar el billete con paganismo. Entonces, siempre en las historias vas a ver a Israel del norte y al Judá del sur en esas parabolé, en esos mashal originalmente de los midrashines hebreos. Va a haber esa dificultad de querer a ese Dios ser el perdonador, el Dios que perdona. Entonces, el problema es que lo hemos hecho a un Dios muy antropomórfico. Y ese es el gran, para mí, y el que no comparte conmigo, entiendo, ¿no? Señor, mira tu corazón, no te enojes contra mí. Dios no se enoja, Dios sigue siendo Dios. El que se friega es el ser humano. Las consecuencias que nos pasan no son castigos divinos, son consecuencias de nuestros actos. Si tú escupes para arriba, la saliva te va a caer a ti o al que está al lado. Entonces son cuestiones realmente de nuestras consecuencias, ¿sí? El alejarse de Dios, ¿sí? El único que sale perjudicado en transgredir, en alejarse, en dañarse, es uno mismo. Dios sigue siendo Dios, conmigo, sin mí, con mi adoración o sin mi adoración, Dios sigue siendo Dios. Y vas a ver ahí más adelante que aquí ya viene el proceso del castigo a la nación de Sodoma y Gomorra. Entonces, ya vas a ver un Dios que va a castigar a los inicuos. Y la gente evangélica dice que porque eran homosexuales, porque eran sodomitas, Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Y que, sí, en la historia bíblica, la historia como tal, sí habla que había una aberración sexual. Pero en la Biblia, los profetas, más adelante, solamente uno va a hablar sobre el adulterio. El pecado de Sodoma y Gomorra no fue el homosexualismo, el sodomismo. No es el sodomismo. ¿Sí? Y para ir vamos a ver. Vamos a Isaías, rapidito. Yo quiero tocar el pecado según los profetas, el pecado que tuvo Sodoma y Gomorra. Muy bien, mientras tú lo buscas, leo un comentario de Rafa. Dice, Judá siempre queda bien e Israel queda como el malo de la película, según la visión judía. ¿Cierto es? Porque sobre todo después de la división de los dos reinos, norte y sur, Israel capital Samaria, Judá capital Jerusalén, y la gente se acoge a esto de que Dios le dijo a David que mantendría una lámpara encendida eternamente. Por eso, si uno empieza a ver algunos reyes del reino norte y reino sur, diríamos así coloquialmente, en el reino norte unos muy pocos buenos, malo, malísimo, lo peor y lo diabólico. En el reino sur, bastante buenos, bueno, buenísimo, lo mejor. O sea, la mamá de la mamá, como sabe decir David. Entonces la gente se acoge a esta promesa. David mencionó algo para el pueblo de Israel que es muy fundamental, la promesa. Estos días he vuelto a preguntar a alguien, no sé qué pregunta le hice, y me volvió a hacer una afirmación que me hizo pensar. Y me dijo, más allá de cualquier cosa, ¿dónde están las naciones que aparecen en la Biblia? Hoy por hoy ninguna existe. Pero nosotros seguimos como Israel. Y le digo, ok, ¿cuál es el punto?
Y me dice, porque Israel tiene una fe milenaria. Israel se acogió a la promesa. De que no sé si se acogió a la promesa, porque tú y yo estamos de acuerdo. Mira, ayer casi nos roban en el mercado. O sea, estás en Tierra Santa y te quieren robar aquí. O sea, no te pases. Son ladrones santos. ¿Cómo? Son ladrones santos. Déjate robar nomás. Y vinieron a Todo es enseñarnos santo. algunas cosas, pero nos rodearon de tal manera que nos metieron mano a la mochila que traíamos nuestras billeteras y todo esto. Pero Eran alguien árabes. del grupo lo vio. Han de ser árabes, no eran judíos, eran árabes. Todos los magos son los árabes. Entonces, cuando alguien me dice, claro, estoy de acuerdo contigo, David, porque los judíos no necesitan de nuestro cochino dinero, les sobra. Pero David menciona que la promesa para ellos es importante. Y eso lo vemos hoy por hoy aún en las iglesias, porque hay pilares en algunos concilios, hay pilares en algunas iglesias. Para Israel, la familia, la ley o la promesa y la tierra son pilares. Entonces, cuando el hombre me dijo, es que nosotros tenemos una fe milenaria. Entonces, y menciona que Israel es un puñado de país en comparación con sus enemigos, que le superan 8 millones a 400 millones de enemigos que dicen saber tener. Y le digo, ¿y por qué no nos han achicharrado? ¿Por qué no nos han hecho trizas? Y vuelve y ratifica, tenemos una fe milenaria. Se te eriza la piel cuando escuchas esto, ¿no? Y está bien, está bonito, como bien lo dijo David, porque desde la cosmovisión de ellos, desde la forma particular de ellos se aferran de que esta es nuestra tierra y tenemos una promesa de lo alto, una palabra certificada, un pacto sellado con Dios de que esto es nuestro. Y han pasado generaciones tras generaciones y siguen acogiendo a esta promesa. Obviamente hay mucho mensaje para nosotros también los cristianos evangélicos que deberíamos por lo menos extraer, ¿no? Porque creo que por lo menos nosotros deberíamos mostrar algo, no sé si en la práctica lo hacemos, aún abrazarlo también en teoría de que, oiga, hay una promesa para nosotros, una promesa para... Y creo que el pueblo evangélico es un pueblo que no le ha creído hasta cierto punto al Dios de la Biblia. Porque si no, otro sería el cantar para nosotros o otro sería el cantar en nuestra vida cristiana. Más allá de cómo, de la connotación, pero creo que hay detalles que vale la pena pensar, vale la pena abrazar y aún aterrizar a nuestro contexto si hemos de ser, como diríamos, cristiano a carta cabal. Quería solamente hacer esta acotación. Tocayo, volvemos contigo. Terminamos en unos 10-15 minutos porque para que ustedes descansen, mi jornada laboral empieza en media hora. Ya no te escuché bien porque se me cortó a mí ahorita tu comunicación. ¿Qué dijiste? Sí, que volvemos contigo para cerrar. Ibas a comentarnos, darnos un adelanto sobre Sodoma y Gomorra. Aunque no vamos a terminarlo, lo haremos ahí está. La próxima semana. Claro. Pero, por ejemplo, escucha, esto es bonito en el versículo 11, el 18. Dice el 11, y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y a Sara se le había cesado la costumbre de las mujeres. Eso es un comentario del narrador. El narrador está poniendo en el versículo 11 una acotación de que, explicando de que ya los dos eran veteranos, cosa que no debería hacerlo si no es el narrador que está poniendo esa acotación. Para terminar el 18, ¿sí? En el 19, cuando dice te he escogido, nación santa, la palabra ahí es yadá, y yadá es intimar, no es conocer. Si la palabra yadá en el versículo 19, el 18, dice yo te conocí, o yo sé, o yo te escogí, dice en la versión, en otras versiones, la palabra escoger es yadá, y yadá viene de intimar, y conoció a Adán a su mujer. Entonces, el problema es que
cuando Dios conoce, la mayor parte de la palabra conocer en Dios es intimar, y no sexualmente, intimar en intimidad, en relación. Dice, yo sé, voy a intimar contigo porque sé que eres una nación, vas a ser tus hijos, van a ser bendecidos y todo. Por eso que dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pues la palabra conocimiento no es de saber, la palabra conocimiento es de intimar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó intimidad conmigo. Y por cuanto faltó la intimidad, yo lo saqué del sacerdocio. ¿Sí? Cuando el hombre de Dios pierde la intimidad con Dios, lo saca Dios del sacerdocio, del ministerio. Sí. Y por cuanto olvidaste la ley o mi ley, por no estudiar la palabra, por no estudiar la palabra, yo me olvidaré de tus hijos. Ahí hay una promesa. Ahí hay una promesa. ¿Quieres que Dios no se aleje de tu generación? Estudia la palabra. ¿Quieres mantenerte en el ministerio? Tienes que tener intimidad con Dios. Jamás os conocí, dijo, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca intimé con ustedes, y hablaban en lengua, sacaban demonios, levantaban muertos. Eran todos los amisales. Sí, iglesia pentecostal, una iglesia de Dios, una iglesia vivida. Y dice, nunca los conocí. Señor, abra, Señor, tu siervo oye. Entonces, y lo que íbamos ahorita para terminar este proceso y ir entendiendo el 19, que si no nos coge 2023 con Génesis. Yo quiero que vayan a Isaías capítulo 1, versículo 10 y siguiente. ¿Sí? En Isaías, alguien que me lea Isaías, por favor, el pecado de Sodoma. ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma? Y en el 3 está la solución. Pero para que ustedes vean que están hablando de Sodoma, Isaías capítulo 1, del 10 hasta el 13. Príncipes. De la Reina Valera tengo. ¿Quién va a leer? ¿Edwin? Ok, dale, David. A ver, Desde el 10, Grace. ¿cierto? Ahí, dale. Grace, tú, ya está. Desde el 10. No, dale, Año, que no sé tu nombre, perdóname. Grace, David. porque David no sabe leer. David también es David. Somos tocayos. Hay 3 tocayos. Es que justo David le decía a David al esposo de Grace, porque ya había conseguido el pasaje. Dice, hermoso nombre, David. Tienes un hermoso nombre. Por favor, habemos 3 Davides. bueno, leo de la Reina Valera del 1960. Se llama Llamamiento al Arrepentimiento Verdadero. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? El 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hasta el 13. Entonces, uno de los problemas de Israel era la religiosidad y la iniquidad, Agón, lo torcido. Miren, iglesia Amishar, así es el Señor. Oíd palabra, oh miembros de Amishar, príncipe de Quebec. Esa es palabra de Dios. Me apestan tus cultos. Ya, esto es apócrifo de tu parte, deuterocanónico. Oíd palabra de Yahweh a Mishar, o escucha príncipe de Yael. Ahí está Presley. Ahí está, por gusto aparece Presley. Entonces, profeta, ¿no hay palabra para compás ensamble? también, así dice el príncipe de ensambles. Así también dice el príncipe de ensambles. Escúchame, entonces el problema aquí, un pecado que Isaías habla de Sodoma y Gomorra es la iniquidad. Y hemos hablado de la iniquidad no es pecado. Señores, la iniquidad en hebreo es Avon, Avon en inglés, Avon con B chiquita. Avon. Iniquidad
significa lo torcido. Dice, yo aborrezco que en mis cultos o en mis asambleas me dan asco porque tienen iniquidad. Hacen las cosas solamente por hacerlas, pero no me aman real. Están haciendo cosas torcidas. Alaban, predican, cantan, adoran, pero están haciendo cosas torcidas, cosas chuecas, que aún a muchos no le ha sido pecado. Porque lo agón no es pecado. Hatat es pecado, agón es lo torcido. Lo que aún estás maquinando, lo que estás haciendo a escondidas, lo no revelado. Me dan asco tus cultos, me apestan, pisoteas mi atrio con la sangre de los corderos engordados. Pues, el pecado de Sodoma se parece mucho a los pecados de hoy de la iglesia, la iniquidad, lo agón. Y si van al 3.9, Isaías 3.9, Isaías capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice? La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal. Entonces, la injusticia, no, son tan injustos que no disimulan sus pecados, ¿sí? Pecan deliberadamente, hacen las cosas, ya el pecado dejó de ser pecado. Y es lo que yo hablaba la semana antepasada sobre que el pecado es mental. Bullman no se equivoca. Señores, parece mentira. Este señor que tan mal han hablado de mi tutor espiritual, Randolfo Bullman, el padre de la crítica y de todo. De la desmitologización del Nuevo Testamento. Así es. Libro que les recomiendo para que les rompa el mate. Bullman habla sobre que el pecado está aquí. Una vez que el ser humano se justifica aquí, aparentemente deja de ser pecado y lo haces sin vergüenza. Que eso se llama mente reprobada. Cuando tú tienes una lucha, pecado pecas con algo, estás luchando con algo y luchas con algo y luchas con algo y pides perdón y estás en esa lucha, te felicito. Pero cuando tú pecas una vez y pecas dos y pecas tres y te vas de largo y ya no te importa pecar, párate. Estás condenado, tienes mente reprobada. No hay quien te haga volver al sendero. Y tus injusticias, yo no sé, doctor Márquez, me perdona si me estoy equivocando, lo voy a decir porque eso me pasó acá en Ecuador. Un amigo nuestro, de Yanda, mío, no sé de quién más, Yanda y mío, un día fue a predicar a una iglesia que la masturbación a los jóvenes no era pecado, que los jóvenes se masturben. Un amigo nuestro, Yanda. Entonces todo el mundo quedó como loco porque en una iglesia alianza cristiana y misionera, que son de corte tradicional, ni aún en las liberales, no puedes mandar de un púlpito a los jóvenes a masturbarse. Porque dicen que es una cuestión física, bioquímica normal, que el masturbarse es un problema, que las mujeres se masturben, que antes que tengan relaciones. Imagínate, un pastor. Pero entonces me chocó y me dijo, mira, esto dijo tal persona en el altar, en la iglesia acá en Durán. Yo quedé como loco. Ahora, ¿qué sucede? Esa persona que dijo eso tiene 20 años de soltero, se divorció y quedó soltero. Entonces, hablando con él, él comenzó a decir que en sus primeros momentos de su divorcio sufrió mucho, oró mucho, pero empezó a masturbarse y luchaba con la masturbación y después entendió que no era pecado. Y como ya se justificó, la injusticia la puede decir desde los púlpitos. Son enseñanzas de esas, no sé si será médica verdad, no sé si será anatómica verdad, no sé si habrá justificación científica para tal, pero que tú le digas a los jóvenes de la iglesia que se masturben, a las niñas que se masturben, para mí, yo no creo que está en lo correcto, para mí, lo ético, lo moral, no sé, pero él dice que los doctores verifican y acreditan que la masturbación en un joven es natural, pero es porque él ya se justificó. ¿Sí? Y sin tocar, sin pisar callo. Es lo mismo que pasa con la natividad. Dejémoslo ahí nomás. Ya no es pecado, ya es normal, ya todo bien, año. No sé. Pero, y muchas cosas más que hacemos en la iglesia. Muchas cosas más que hacemos en la iglesia y lo hacemos públicamente, que estamos dañando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestras injusticias están tan justificadas
que la podemos decir desde el altar, o podemos practicar vidas de injusticia de nuestra vida personal y vivimos normal porque ya está justificado. ¿Me hago entender? Pecado de Sodoma. Otro pecado de Sodoma. No solamente el pecado de Sodoma es el sodomismo, porque todo el mundo es tan fácil decir el pecado de Sodoma fue la homosexualidad. El que cree que el pecado de Sodoma es la homosexualidad y el lesbianismo, porque es lo que se proclama y se dice, son iglesias homofóbicas o son personas homofóbicas que dudo que estén bien definidas sexualmente. Para mí, cuando tú eres homofóbico es porque estás reprimiendo algún bichito que te dice, yo estoy aquí, déjame salir. Y estás peleando con tu propio yo. Jeremías 23:14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Entonces, aquí Jeremías está hablando que sí hay un pecado, adulterio en Sodoma, pero no solamente es el pecado del adulterio. Ya hemos visto injusticia, y vas a ver el pecado en Ezequiel 16:49. A ver, que busque otra persona, si todos participan. Ezequiel 20. Ezequiel 16:49. 6:49. He aquí que... perdón. No, sigue. He aquí que fue esta la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Pecado de Sodoma y Gomorra también lo cometen las iglesias en los países donde está transmitiéndose este programa. La abundancia, la soberbia y la falta de amor y empatía con los que están necesitados. Entonces, cuando ustedes hablen o escuchen decir que el pecado de Sodoma fue el homosexualismo, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, párese. Sodoma y Gomorra, según los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, no solamente fue el pecado como cuenta la historia, que querían violar a los mensajeros, a los ángeles, ¿sí? Tiene que ver que Sodoma y Gomorra cometieron más pecados y tan comunes que se parece tanto a ti que no puedo. Bueno, ya está. Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. A mí me pareciste ahorita al finadito. Eso decía Eduardo. Oye, entonces, eso es lo que quería terminar con esto, que es lo que quería era enfatizar que cuando nosotros ya yo creo que ese es como un morbo, ¿no? Yo le pregunto siempre a la gente, ¿por qué Dios castigó a Sodoma y a Gomorra? Que por su maldad, sus pecados, su adulterio, su fornicación, su lesbianismo, su homosexualidad. Yo digo que no. Sodoma y Gomorra fue destruido, como dice el texto bíblico, es porque faltaba Jesús. Porque hoy en Las Vegas, México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Inglaterra y todos los países tienen un pecado peor que Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué no hemos sido destruidos? Simplemente porque la gracia de Jesús, el amor, el sacrificio de Cristo, que no había en el tiempo de ellos, es que nos mantiene vivos. Somos tas con tas, como Sodoma y Gomorra, y somos peores. Pero si ellos fueron destruidos porque no tenían a Jesús, no había venido a pagar un precio por nuestra salvación. Hoy estamos libres de ese castigo, no porque somos mejores que Sodoma y Gomorra, sino porque alguien ya pagó el precio en la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección. Ahí me quedo, no sé, ojalá comencemos la próxima semana con el 20. Muy bien, lujo de lujo. Ya vamos por terminar, gracias. Si quisiéramos resumir, sobre todo esta última parte, bueno, no quisiera opinar, no sé si algunos tienen pregunta o comentario,
mejor demos prioridad al público. ¿Alguien tiene, sea para escribir algo al chat o un comentario o alguna pregunta hasta ahí? Ya prácticamente estamos cerrando el capítulo 18 del libro de Génesis. Hemos estado, ahora David y yo hemos emprendido la idea de tomarlo por capítulo, extraer 2 o 3 ejes temáticos y brindar algo de insumo. No es que estamos leyendo verso por verso, porque no es un estudio exhaustivo, sino un panorama al libro como tal. Rafa pregunta cuál fue el texto de Jeremías. Si algunos tomaron apunte de todos los pasajes, escríbenlo en el chat, porque igual salvaguardamos el chat y nos puede servir para futuros. En un solo chat, no uno a uno, alguien que pueda rápidamente escribirlo en el chat y así poder tener todos estos pasajes. Y creo que nos vendría bien tener este pasaje, si usted no volverá a ver por lo menos el enlace, nos permite hasta preparar una clase de escuela dominical, una conferencia, una cátedra, un discipulado para nuestra gente. Y creo que fue muy acertado estos comentarios, pero también esto nos quita un paradigma mal aprendido, porque creo que somos fruto de nuestro contexto, somos fruto de nuestras circunstancias, como diría aquel filósofo, yo soy yo y mi historia. Cada quien va a enseñar desde un enfoque diferente. Y ojalá pudiéramos enseñar desde la misma palabra, que es la que tiene la respuesta a todas estas intrigas. En resumen, a mí me quedo con algo que David mencionó. Si ustedes se han dado cuenta, y estoy tratando de aterrizar a 3 quizás comentarios o 3 temas que se extraen en la destrucción de Sodoma y Gomorra. La iniquidad, la injusticia y la impiedad. En resumen, no sé si me equivoco, David. Iniquidad, injusticia e impiedad. Así que les dejo esta perlita para que puedan, como quien dice, resumir en este caso el contexto, la razón por la cual Sodoma y Gomorra destruyen. Iniquidad, David lo dijo claramente. En resumen, injusticia, podríamos decir una frase, no precautelar la integridad del otro. Nos volvemos injustos cuando esto pasa. ¿Se han dado cuenta que los pasajes que se leyeron habla de un pueblo que no le importó? Ayer estaba teniendo una conversación con alguien acá y me dijo, ¿por qué la gente con poco cerebro tienden a tener la lengua más larga? Alguien pensante nunca va a caer en chisme. Alguien con cerebro nunca va a ser chismoso o chismosa porque tiene mejor tema que conversar. Pero un bruto, un pendejo, qué sé yo, siempre... O sea, los chismosos son las personas cortos de cerebro. Y yo claramente, y perdóname que se lo diga así, no me importa que eso esté grabado, pero cuando tú caes en el chisme, empiezas a hablar del otro, te vuelves un sodomista y un gomorrista, porque la injusticia es no precautelar la integridad del otro. Cuando alguien, el nombre de alguien en tu boca no está seguro, eres un sodomista y un gomorrista. Entonces, cuando tú te prestas para el chisme, cuando tú te prestas para hablar mal de alguien, te has vuelto una persona injusta porque no sabes salvaguardar la integridad del otro. Eso te vuelve un injusto, esto te vuelve una injusta. Y la impiedad, David lo resumió al final, ¿no? Es vivir una vida sin Dios. ¿Se han dado cuenta que en el contexto de Sodoma, si usted ve los pasajes siguientes, por eso David fue tan certero, fueron a hablar con la gente diciendo, oiga, esto se viene para abajo. Vamos, salgamos de esto. Vemos el pasaje más adelante. Lot quiso salvaguardar a su gente y les dice, oiga, salgamos de esto. Pero ellos quieren vivir la vida a su manera. Ellos quieren vivir una vida sin Dios, una vida con impiedad, una vida con injusticia, una vida con iniquidad a su manera. Entonces, no se percatan lo que se viene. Y eso que hubo un intento de salvaguardar, de salvar. Algunos, quizás es una pregunta para la próxima semana, David, tiene que ver con la oración o la intercesión que hace Abraham. Empieza con 50 y termina con 10, pensando que se salvarían 8 y terminan salvándose 3.
O sea, mira cómo va la cosa en descendencia. Abraham sigue rogando, pero llega hasta 10 y no continúa más. ¿Por qué no digo si hay un justo, si vas a destruir? Pregunta para la siguiente semana, que vamos a arrancar. ¿Y por qué arranca con 50 y no pudo haber sido numéricamente algo más? Entonces, esto es, vamos a disfrutar esto la siguiente semana. Algunos en el mundo evangélico dicen que Abraham se aseguró de que en los 10 estuviera Lot, su esposa, los familiares de su... o sea, y numéricamente podrían haber sido 8. Y que Abraham dijo, bueno, si se meten 2 colados más, bien, pero por lo menos yo voy a salvaguardar a mi gente. Y creo que hasta cierto punto Abraham quedó más perdido y equivocado porque ni en la misma familia había gente que estaban rectos. Así que esto es para la próxima semana. No sé si alguien tiene pregunta. Sí, Grace, iniquidad, injusticia e impiedad. Salvaguarden ese chat porque hay algunos comentarios muy buenos aquí y también los versículos que David nos compartió, guárdenlo y creo que nos viene bien volver a procesar esto. Quizás el próximo jueves, con el favor de Dios, podemos estar trayendo a colación algunos detalles para cerrar el capítulo 18. Preguntas, comentarios. Un placer, mi estimado Luis. Es un honor para nosotros tenerte acá. Mándanos tu número para darte de alta en el grupo para que recibas el link de manera directa, ¿no? Creo que David te compartió el link, pero para nosotros será un placer tenerte con nosotros. Y puedes escribir tu número y gustosamente nosotros creamos un grupo de chat. Todos reciben, nadie opina en el chat, está bloqueado, es solo para mandar los links y los videos. Rafa escribe todo Génesis 18 al 33 es fuente yavista, Dios antropomórfico negociando con Abraham. Ingrid dice muchas gracias por la enseñanza. Para nosotros es un honor tenerte también, Ingrid. Dañado, Rafa, dañado, Rafa. Rafa está así con lo yavista, ¿no? Preguntas, comentarios, familia. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta para cerrar? Son las 9:02 de la mañana para ustedes, 5:02 de la mañana para mí. Voy a trabajar, ustedes van a cenar y a dormir. Un placer saludarles a cada uno de ustedes. Sus pedidos desde Israel al privado, por favor. Les paso mi cuenta para que depositen. Yo ya sé lo que quieres, David. Dáctiles. Ya sé lo que quieres. Dáctiles. Ok. Si al volver no me trae algo, se acaba el discipulado, ¿escuchaste? Yo ya sé cómo mantenerte contento. Muy bien, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de como Amishar y como Kedesh, Señor, hacer esta alianza de seguir proveyendo formación bíblica, academia bíblica de alta calidad, pero un ambiente ameno de aprendizaje, de diversión, de mucho respeto, de mucha tolerancia. Abrazamos este compromiso y bendecimos la vida de cada uno de nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas en la fe. Aún quienes van a ver este enlace en tiempo diferido, Señor, que haya sido a un tiempo de refrigerio y de desparadigmatizar aún conceptos adquiridos que quizás en su momento a lo mejor ayudó, pero que podamos tener un compromiso con la palabra, la verdad de ella. Y enos aquí. Gracias por la vida de mis hermanos, mis hermanas. Gracias por David, por su salud, por su ministerio y por esta oportunidad que tenemos de compartir junto a él esta trayectoria. Padre, bendiga la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en este dispositivo en vivo y quienes también se irán sumando. Te honramos y aún, sobre todas las cosas, honramos tu nombre, tu presencia, tu palabra, honramos la revelación que tú nos das en el día a día, mientras seguimos acercándonos, intimándonos contigo. Ayúdanos a conocerte
Y no solamente un conocimiento intelectual, bíblico, teológico, pero permítanos conocerte íntimamente. Permítanos, Señor, como bien decía Jesús en la oración, permanecer en mí. Que podamos, en medio de todo esto, permanecer en ti y permanecer en tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. En los próximos minutos, sin falta, antes de salir, voy a subir el enlace para que lo puedan tener en el canal de YouTube. No quiero demorar esta vez, voy a aprovechar el buen internet que tengo aquí, entonces, para poder subir la conferencia. Sí, Tocayo, ¿ibas a decir algo? Nada, Ñañito, que espero. Déjame apuntar el número de David. Al ratito lo doy de alta en el grupo. Familia Michal, Quevesh, Compás, la gran familia global. Un abrazo para todos. Bendiciones. Yael. Yael. Está aquí, Presley, qué gustazo. Bendiciones, bendiciones. Tenemos que hacer esto en algún momento, con sede en Guayaquil o en Quito.